Age of Empires 4 está a la vuelta de la esquina y tenemos una filtración de la misteriosa campaña con la civilización de los mongoles. Así que si querés saber toda la verdad que va a salir en su fecha de lanzamiento, que realmente falta muy poco, quédate en este video porque te va a ser de mucha utilidad. Bienvenidos mis espartanos, así es, tenemos una filtración sobre la campaña desconocida y misteriosa de Mongolia, porque todos sabemos que tenemos 4 campañas de arranque en Age of Empires 4, en la que vamos a jugar cada una con una civilización diferente. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con la Guerra de los 100 años, que vamos a usar a los franceses. Esa es una de las campañas. También tenemos campaña utilizando Inglaterra, campaña utilizando a Rus, y tenemos una campaña con los mongoles de la cual no teníamos información hasta ahora. Así que si querés estar al tanto de todas las novedades que se puedan producir en Age of Empires 4 o los juegos de estrategia que van a estar saliendo en esta época, te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte ningún video y estar en las últimas de las noticias. Bien, vamos a empezar. ¿Con qué nos encontramos? Nos habían dicho que teníamos una campaña con Mongolia, pero no nos habían dicho qué, ni qué periodo histórico, ni qué época de conquistas, ni nada. Vamos a ponernos un poquito en contexto con la imagen que van a ver en pantalla. Bien, lo que nos encontramos es que se filtró que el juego va a tener 35 misiones de campaña en total. Así es, de salida el juego tiene 4 campañas y tiene 35 misiones. Entonces me vas a preguntar, 35 no es un número que se correlacione con 4, entonces tiene que haber un número dispar en la cantidad de misiones por campaña, y así es. Nosotros estamos acostumbrados con Age of Empires 2 a que las campañas tienen entre 5 o 6 misiones regularmente, no mucho más que eso, pero acá nos vamos a encontrar con campañas más extensas, y ya lo habían aclarado ellos, los desarrolladores, en las diferentes entrevistas que estuvieron dando a lo largo del tiempo de desarrollo. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que Inglaterra tiene 9 misiones, Francia tiene 9 misiones, al igual que Rus también va a tener 9 misiones. Mongolia, la facción de Mongolia, va a ser la única campaña de salida que va a tener 8 misiones. Es un poco más corta. Esperemos que eso no afecte aún así su calidad. Esperemos que sea una campaña súper atractiva de jugar. Pero eso no es lo único que tenemos. Tenemos información de cada uno de los escenarios de la campaña que se va a producir cuando salga el juego con Mongolia. Y vamos a ver cada una de las misiones en detalle. Bien, lo que nos vamos a encontrar con la campaña de Mongolia es el periodo que abarca el siglo XIII. En este momento de la historia del Imperio Mongol está completamente en expansión, y en la primera misión vamos a tener la invasión Jurchen. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente es un periodo histórico donde el Imperio Mongol, que estaba en completo crecimiento, se enfrenta a unas sociedades asiáticas al norte de China, en la zona más o menos de lo que se conocía como Manchuria. Bien, teniendo en cuenta que más o menos esto se produce en el 1211, de ahí van a empezar a producirse los eventos que vamos a ver en la campaña de Mongolia. Va a ser un periodo histórico bastante reducido a lo que veníamos viendo con las campañas de Age of Empires 2, que abarcaban periodos de tiempo muchísimo más largos. Parece que acá va a ser mucho más específico, y eso se los voy a explicar en un momento. Luego, en la segunda misión de la campaña nos encontramos con la conquista de la capital Jurchen, que así es, Mongolia, el Imperio Mongol logra conquistar a estas sociedades y se imponen como sus conquistadores. En la tercera misión, mejor dicho, que nos vamos a encontrar, tenemos el asedio a la ciudad de Kiev, donde nos vamos a estar enfrentando a los Rus, a la sociedad Rus, lo que hoy en día se conoce como la zona de Europa del Este y Rusia. En la cuarta misión que se filtró tenemos la batalla de Legnica, donde nos vamos a estar enfrentando a Polonia y otras sociedades del este de Europa, junto con sus tropas acorazadas, infantería de muchísima armadura y caballería pesada. En la quinta misión de la campaña con los mongoles nos encontramos con la batalla de Moy, donde vamos a estar asediando determinadas fortalezas de la sociedad
búlgara. De hecho, en este punto fue cuando el Imperio Mongol empezó a frenar muchísimo su avance a las tierras de Europa. Esto se debió básicamente porque las tácticas de guerra mongolas eran perfectas para el combate en campo abierto, perdón por chocar el micrófono, por haber combatido con caballería, con la velocidad, con los proyectiles, pero ya enfrentarse un día tras otro a diferentes fortalezas europeas búlgaras, eso ya era otro cantar. Se requería de un ejército con una capacidad de asedio enorme que el Imperio Mongol en ese momento, debido a su gran expansión, no podía mantener. Por lo tanto, tenemos el enfoque del Imperio Mongol hacia el sur de Mongolia, hacia las tierras asiáticas, en particular hacia China. Y es que sí, las últimas 3 misiones de la campaña de Mongolia van a estar enfocadas en una batalla en específico, pero muy importante para la historia del Imperio Mongol. Y es que en la misión número 6 nos encontramos con el asedio a Xianjiang Fanshen en China. Perdón por mi pronunciación, no sé hablar chino, como se habrán dado cuenta. Pero bueno, esa es la misión número 6, el comienzo del asedio. No especificaron muchísimo más acerca de lo que va a tratar, pero por descarte podemos entender que es la preparación para el mismo, ya que en la misión número 7 nos vamos a encontrar con el bloqueo naval y la batalla de este asedio. Es decir, nos dividen un evento histórico en 3 fases. Primero tenemos la preparación del asedio, segundo el bloqueo naval y la batalla, y en la última misión de la campaña con los mongoles tenemos la conquista final de estos 2 castillos. Eran una serie de 2 castillos del norte de China. Son conquistas muy importantes, ya que marcarían el futuro de lo que fue luego el Imperio Chino, las diferentes dinastías que se fueron sucediendo, las cuales, si querés conocer, hice un video hace muy poco acerca de todas las dinastías, las 4 dinastías que va a tener la sociedad o la civilización de China en Age of Empires 4, conociendo un poco las bonificaciones que va a traer y conociendo un poco la historia que va a traer. De Mongolia no tenemos más información, pero ya con esto conocemos cada una de las misiones que va a traer la campaña, así que si te sirvió el video y te dio un mejor entender sobre lo que va a venir, dale like al video y recordá suscribirte al canal y estar atento a los próximos videos que voy a estar sobre el juego, porque el día que se estrene, que creo que es el 28 si mal no recuerdo, vamos a traer muchísimo contenido, análisis, estrategias, civilizaciones, unidades y todo lo que te puedas imaginar de Age of Empires 4. Así que nos vemos en la próxima, Espartanos.